El cielo acaba de incendiarse y no estás listo. No fue una bomba, ni un ataque, solo el apagón silencioso de todo lo que dabas por sentado. No hay presión en las tuberías, no hay zumbido en la nevera, no hay red ni señal, solo el sonido de la nada que empieza a rugir. En tu boca, la sequedad se vuelve una advertencia. En menos de 24 horas, entenderás lo que realmente significa el colapso. Sed pura y animal. El cuerpo humano es una máquina que convierte agua en pensamiento. Puedes sobrevivir 3 semanas sin comida, pero solo 3 días sin agua. Tus células comienzan a apagarse, los riñones gritan, y el cerebro, ese tirano químico, reduce funciones como un país en bancarrota. Tu sangre se espesa, tu piel se agrieta como el cemento del desierto. Cada aliento cuesta más. La civilización, toda esa estructura de acero y wifi, depende de un líquido transparente que ahora te mira desde un charco lodoso. Miras a tu alrededor. La gente corre a los supermercados, pelea por botellas que no durarán ni un día. El agua embotellada se convierte en moneda. El papel moneda se vuelve papel mojado. Lo que antes se tiraba por el fregadero, ahora se guarda como oro líquido. Tú, que pensabas en baterías, armas o latas, olvidaste lo esencial. ¡Agua! Simple. Las 72 horas, todo se decide. No por fuerza, sino por planificación. Por ciencia, no por suerte. La fisiología tiene sus propias leyes inquebrantables. Pierdes un 2% de tu masa corporal en agua y ya estás deshidratado. Pierdes un 10% y entras en fallo sistémico. Más allá, la mente colapsa y la locura se instala. Pregunta directa. ¿Sabes cuánta agua necesitas al día para mantenerte funcional? No cómodo. Funcional. 2 litros mínimos bajo condiciones normales. 3 si hace calor. 5 si estás moviéndote para sobrevivir. Pero aquí viene el truco. No toda el agua es salvación. Ahí fuera, más del 90% del agua accesible está contaminada o estancada. Ríos turbios, estanques verdes, charcos con espuma industrial. Lo que parece vida es trampa. Beber sin criterio es rogar por fiebres que matan más lento que una bala. Giardiasis cólera, E. coli, nombres latinos para un castigo universal. No hay filtros milagrosos, ni pastillas mágicas, solo métodos físicos y químicos. Este guión no es una guía de campismo. Es una cirugía de emergencia para tu instinto. Las marcas te vendieron fantasías de aventura. Nosotros vamos a hablar de supervivencia real, sin red, sin romance. Acepta esto. El agua limpia no existe gratis. Hay que someterla a órdenes, disciplinarla, hacerla obedecer la física. Hervido, filtración cerámica, desinfección solar, cloro, destilación. 5 caminos, 5 realidades. Pero antes de llegar allí, necesitas entender por qué estás sediento. Porque no es solo biología, es dependencia. Has vivido toda tu existencia atado a una red invisible que ahora te estrangula. Creíste que el progreso te liberaba, pero solo te hizo más frágil. La sed no es el enemigo, es el mensajero. Y viene a recordarte lo que borraste. El agua es poder. Piensa en ello. ¿Cuántos litros tienes almacenados ahora mismo? ¿2? ¿0? ¿Has pensado cómo purificar agua de un charco o de la cisterna del baño? No, preferiste lo instantáneo, lo digital, lo brillante. Pero el agua no entiende de marcas ni likes, solo entiende de gravedad, temperatura y tiempo. Es el recurso más analógico que existe. Puedes vivir sin internet, puedes vivir sin electricidad, pero cuando el agua falta, el reloj empieza a contar tu extinción. Así que escucha bien. Las primeras 72 horas no son sobre confort, son sobre control. Control mental, control de recursos, control del miedo. Cuando todos corran hacia el supermercado, tú camina hacia la lógica. Evalúa tu entorno, identifica fuentes, entiende flujos. ¿Lluvia? ¿Humedad? ¿Río cercano? La supervivencia no empieza con fuerza física, sino con observación. El colapso separa a los que piensan de los que reaccionan. Y el pensamiento necesita agua para funcionar. Esto no es un simulacro. No es un entrenamiento para scouts. Es la clase 0 del protocolo. Aquí se forja la mentalidad. Agua es orden. Agua es estrategia. Agua es límite. Si controlas el agua, controlas el tiempo. Controlas la mente. Controlas el miedo.
Todo comienza con reconocer la urgencia y aceptar el desafío. 72 horas de sed. Empieza el conteo regresivo. Clase iniciada. El silencio del apagón te enseñó una verdad brutal. El fuego volvió a ser rey. La electricidad, el gas y los microondas fueron lujos de una civilización domesticada. Pero ahora, si no puedes calentar agua, no puedes sobrevivir. Así de simple. La termodinámica no negocia. Para eliminar microorganismos, para quebrar su estructura, el agua debe alcanzar 100 grados. Y si no puedes hacerlo con electricidad, tendrás que volver al origen, la combustión. Hervir agua no es un acto simbólico. Es química pura aplicada a la biología. Cuando el líquido bulle, las proteínas de los patógenos se desintegran, las membranas celulares colapsan y el peligro muere. No hay discusión ni superstición, solo energía térmica venciendo la entropía de la contaminación. Pero el desafío empieza cuando no tienes ni fósforos ni gas butano. Ahí es donde el ingenio reemplaza a la comodidad y el cuerpo aprende la lección de los antiguos. Primero, necesitas una fuente. Puede ser alcohol etílico, carbón, grasa animal o madera húmeda. Cada una tiene su curva de combustión, su temperatura y su carácter. No es lo mismo encender una fogata con ramas secas que mantener una llama azul con aceite viejo. El fuego tiene humor propio, y si no lo respetas, te castigará. Un consejo directo: la llama debe ser constante, no violenta. Mantén una combustión controlada, no una hoguera de furia. El objetivo no es hacer espectáculo, sino generar calor efectivo y sostenido. Construye una base. 3 piedras o ladrillos servirán para sostener el recipiente. Entre ellas, deja espacio para que el aire fluya. Oxígeno es vida para el fuego, igual que para ti. Evita ollas de plástico o aluminio fino. Busca hierro, acero o incluso barro cocido. El metal grueso absorbe calor lentamente, pero lo libera de manera estable. Mientras el agua hierve, escucha el sonido del aire expandiéndose, ese tambor seco que anuncia purificación. Eso es ciencia trabajando en tiempo real. Si el combustible es escaso, aplica la regla de las mitades. Espera que el agua burbujee, luego retira el recipiente, cúbrelo y deja que la temperatura remanente haga su parte. No necesitas mantener la ebullición por minutos enteros. Bastan unos segundos de hervor real para eliminar casi todos los patógenos comunes. La energía es oro, y en una crisis cada caloría cuenta. Los bros tácticos, que hacen fuego para asar carne mientras se deshidratan al sol, son turistas del desastre. Tú estás haciendo cirugía molecular. Si la madera está húmeda, usa grasa animal, cera o incluso restos de aceite para estabilizar la llama. Crea una mecha improvisada con tela empapada en grasa y observa cómo se convierte en un soplete artesanal. También puedes usar una lata invertida con orificios para lograr una combustión de leña más eficiente. Cada estructura improvisada es una lección de ingeniería primitiva. La ley de conservación de la energía no distingue entre un laboratorio y un campamento. Da igual donde estés, las reglas mandan. El agua hervida debe reposar. Déjala enfriar tapada para evitar recontaminación. Nunca la agites, nunca la transfieras en caliente a un recipiente sucio. La mitad de los errores en supervivencia no vienen por ignorancia, sino por impaciencia. La prisa mata. Entre el vapor y la calma está la diferencia entre beber vida o tragar fiebre. Si el líquido sigue turbio después del hervor, no significa que esté sucio químicamente, pero sí que contiene sedimentos. Puedes filtrarlos más tarde. Por ahora has ganado tiempo. Has domado el elemento. Y aquí viene la parte filosófica. Hervir agua es más que potabilizarla. Es recordarte que aún puedes dominar la materia con tus propias manos. Es el retorno a la alquimia primaria. Esa chispa que te separa de los que esperan ayuda. La sociedad te hizo creer que el fuego era peligro, pero hoy es disciplina. Sin control destruye. Con propósito salva. En el fragor de esa llama te reprogramas. Aprendes que el calor es poder y el poder exige respeto. Cuando apagues el fuego, no soples las brasas, obsérvalas. Aprende cómo esos fragmentos rojos guardan memoria. La supervivencia es memoria aplicada a la técnica. Cada chispa es una lección de física encarnada. No necesitas paneles solares ni baterías de litio. Solo aire, fricción y decisión. El fuego no pregunta. Simplemente obedece al que entiende sus ecuaciones. Y tú, ahora, empiezas a entenderlas. La termodinámica no miente. El fuego es ley. Clase terminada.
El fuego purifica, sí. Pero no siempre puedes encender uno, y no toda agua puede hervirse sin riesgo de evaporar tu reserva entera. Aquí entra el arma silenciosa del sobreviviente. La cerámica. Nada de marcas, nada de filtros de catálogo. Solo tierra, arcilla y manos sucias. Un método que nace del barro y termina en ciencia pura. La filtración cerámica casera, tu pulmón de barro. Antes de construirlo, necesitas entender su lógica. No es magia, es física de capilaridad y química de exclusión. El agua busca pasar a través de poros microscópicos, pero los patógenos no caben. Esa diferencia de tamaño es tu defensa. En cada gota filtrada hay un pequeño acto de ingeniería. Estás usando las leyes del flujo laminar, el principio de Darcy y la paciencia, tu recurso más escaso. La velocidad mata la eficiencia. El buen filtro es lento, casi meditativo. Consigue arcilla natural, la misma que se usa para hacer ladrillos, y mézclala con aserrín fino en proporción 1:3. El aserrín servirá de agente poroso. Cuando se quema, deja huecos microscópicos. Agrega agua lentamente hasta formar una pasta densa, moldeable pero firme. Da forma a una vasija gruesa, como una maceta grande con paredes de 1 centímetro de espesor. No busques estética, busca funcionalidad. Vas a fabricar una barrera bacteriológica, no una pieza de decoración. Deja secar la pieza bajo sombra durante un día completo. No la apures al sol. La tensión térmica la quebrará antes de nacer. Cuando esté firme al tacto, enciende una fogata, capaz de alcanzar al menos 600 grados, y cuece la vasija durante varias horas. En ese proceso, el aserrín se quema, dejando millones de canales microscópicos. Acabas de crear un pulmón mineral. No lo olvides. Lo que respira no son tus pulmones, es la tierra misma filtrando la impureza. Ahora coloca la vasija filtrante sobre un recipiente limpio. Vierte agua lentamente y espera. El proceso puede tardar 1 hora o más, pero cada gota que sale es oro líquido. Este tipo de filtro puede eliminar hasta el 99% de bacterias. Y si lo recubres con una capa de plata coloidal, una técnica antigua pero efectiva, evitas incluso la colonización bacteriana interna. No estamos hablando de lujo, sino de supervivencia. Un pequeño laboratorio de física rural en tus manos. Una advertencia directa. El barro agrietado o mal cocido es una trampa mortal. Un microagujero basta para contaminar toda el agua. Revisa tu filtro con luz o con humo antes de usarlo. Si el humo pasa, el agua sucia también. Tu filtro debe sellar la fe y la lógica. Ningún camino fácil, ninguna grieta invisible. Si se quiebra, vuélvelo a hacer. La perfección aquí no es estética, es vital. Un error microscópico puede costarte el sistema digestivo. La cerámica no perdona el descuido. Nada de lo que haces aquí es rápido, y eso es exactamente el punto. Este proceso es para cuando la energía escasea y el tiempo pesa. Es la lentitud convertida en aliada. Mientras esperas que el agua atraviese el filtro, el cerebro cambia de frecuencia. Entra en modo evaluación. Empiezas a pensar de nuevo, a reconstruir tu ritmo. El agua filtrada, gota a gota, te enseña una verdad brutal. No se sobrevive corriendo, sino sosteniendo el control de cada paso. La filtración cerámica casera es técnica y rito. Haces contacto con los elementos: tierra, aire, fuego, agua. Todo el ciclo está frente a ti, obedeciendo tus manos. Ninguna marca comercial puede darte eso. Has recreado una tecnología milenaria con propósito moderno. Has convertido la arcilla en filtro, el fuego en herramienta y la paciencia en método. Has vencido el caos con ingeniería ancestral. Y en cada gota que cae, el barro respira contigo. Clase terminada. Imagina que no hay fuego, ni gas, ni electricidad. Solo un sol despiadado colgando sobre ti, devolviendo el calor exacto que podría matarte o salvarte. El mismo astro que quema piel también puede desinfectar agua. Es una danza peligrosa entre radiación y supervivencia. Si no puedes servirla, tendrás que someterla al poder de la luz, a la radiación ultravioleta más pura, la de nuestra estrella. El sol no negocia, pero obedece las leyes de la física, y eso es todo lo que necesitas. El método SODIS, desinfección solar, no es una invención moderna. Es una aplicación directa de la radiación UVA, esa que penetra el plástico transparente y destruye las membranas de bacterias y virus. La fórmula es simple, pero la ejecución exige precisión. Usa botellas de tereftalato de polietileno, el plástico conocido como PET, limpias y transparentes.
No sirven las opacas ni las azules. Debes llenarlas solo hasta el borde y colocarlas sobre una superficie reflectante, metal, aluminio o incluso una piedra clara, bajo el sol directo durante al menos 6 horas continuas. No 3, ¿no? 6. Si el cielo está nublado, duplica el tiempo. No lo adivines. Obedece la regla o bebe peligro. Durante el proceso, la radiación genera reacciones fotoquímicas que destruyen el ADN microbiano. No lo ves, pero ocurre. Es física encendida sobre biología moribunda. Cada rayo viaja a 150 millones de kilómetros para golpear una célula parásita y disolver su maquinaria. De eso trata la supervivencia. Usar fuerzas universales para tus fines mortales. Pero hay límites. El SODIS no eliminará metales pesados ni químicos disueltos. Es eficaz solo contra vida orgánica. Tu inteligencia decide cuándo aplicarlo y cuándo no. La ignorancia mata más que el contagio. Ahora el otro extremo del espectro, el cloro. El compuesto más subestimado del arsenal doméstico. Una botella de lejía puede ser la diferencia entre intoxicación y salvación. Pero es un arma de precisión, no de instinto. La proporción es clave. 2 gotas por litro de agua limpia. Si sospechas contaminación alta. Deja reposar el líquido cerrado durante 30 minutos completos. Ni más ni menos. Durante ese tiempo, el hipoclorito reacciona con los patógenos, destruye proteínas y neutraliza enzimas. La química como escudo, la concentración como espada. Nunca mezcles cloro con otros productos. Nunca improvises recetas. Cada error químico puede convertir tu purificador en veneno. La mayoría de los principiantes mueren no por sed, sino por exceso de celo. Recuerda, dosis, no fuerza. El cloro es democracia atómica. Cada molécula cumple su papel exacto. Y cuando el olor residual sea apenas perceptible, sabrás que la reacción ha terminado. Esa agua ya es utilizable. No perfecta, pero segura. La perfección murió junto con la red eléctrica. Lo que te queda es suficiencia. Puedes combinar ambos métodos. Usar SODIS primero y cloro después para asegurar la eliminación total de microorganismos. Es el doble golpe, la radiación y la oxidación trabajando juntas. Pocas estrategias son tan eficientes sin energía externa. El secreto está en entender que no se trata de fe, sino de tiempos y proporciones. En la supervivencia no gana el más fuerte, gana el que sabe medir. Tu ojo se convierte en cronómetro, tu mente en laboratorio, tu piel en sensor de resultados. Ya no hay margen para la pereza mental. Mientras esperas al sol o al reloj, miras esa botella brillante y entiendes lo simbólico del acto. El hombre moderno pasó siglos luchando contra la radiación solar, inventando bloqueadores y sombras. Pero hoy dependes de ella para vivir. Lo que ayer era amenaza, hoy es instrumento. La moral desaparece. Solo queda la relación entre causa y efecto. La supervivencia no tiene doctrina, solo eficiencia. El agua que bebes después de 6 horas al sol no sabe diferente, pero lleva dentro un triunfo invisible. Así que mírala bien antes de beber. Esa botella translúcida, ese rayo que viajó medio universo, esa gota que esperó su hora bajo un cielo abrasador. Todo eso es física, biología y voluntad. Todo eso es civilización destilada en una simple acción. No necesitas templos ni altares para agradecer. Solo reconocer que la luz, cuando se domina, deja de ser castigo y se convierte en herramienta. Radiación controlada. Supervivencia asegurada. Clase terminada. A veces no queda nada. Ni fuego, ni sol visible, ni cloro, ni vasijas enteras. Solo barro, aire y desesperación. Y aún así, tienes una última carta. La destilación solar. El método más lento, más puro y más implacable que existe. No hay electricidad ni combustibles, solo la inteligencia aplicada a la radiación pasiva. Lo llaman el destilador solar, pero aquí lo rebautizamos, el destilador fantasma. Porque trabaja en silencio, invisible y constante, mientras la mayoría se rinde. Imagina un hoyo en la tierra, no más profundo que la longitud de tu brazo. En el fondo colocarás un recipiente limpio, lo más ancho posible. Alrededor, vierte agua contaminada, salobre o incluso agua de mar si no tienes otra cosa. Luego cubre el agujero con una capa de plástico transparente estirado, asegurando sus bordes con piedras o tierra. En el centro del plástico, coloca un pequeño peso justo encima del recipiente, formando una depresión cónica. Lo que estás haciendo es crear una trampa para la física, un ciclo cerrado de evaporación y condensación. Nada se pierde, todo cambia de fase.
El calor solar hará que el agua sucia se evapore, dejando atrás sales, metales y microorganismos. El vapor sube, choca contra la superficie fría del plástico y se condensa en gotas puras que caen al recipiente central. Es un proceso lento, casi poético. Puedes verlo como un ritual geotérmico de redención. La naturaleza sigue trabajando, incluso cuando tú tiembles de hambre o miedo. Cada gota que escuchas caer es energía solar convertida en pureza. Si el aire es cálido y la humedad alta, recogerás entre 1 y 2 vasos al día. Lento, pero infalible. El plástico debe ser transparente, nunca opaco. Cuanto más clara sea su superficie, mayor la tasa de condensación. Si la noche es fría, no muevas el destilador. Deja que la diferencia térmica aumente el rendimiento al amanecer. Al despertar, encontrarás el recipiente con un líquido casi cristalino, destilado sin fuego ni combustible. El proceso no tiene aroma ni humo. Es austero, silencioso, pero es la perfección termodinámica manifestándose bajo tus pies. Has convertido el suelo en laboratorio, el sol en catalizador y el plástico en lente. Y esto no es solo una técnica. Es una lección de fragilidad, porque al ver el agua gotear lentamente, entiendes la escala real del esfuerzo. Cada sorbo vale horas de espera, paciencia, cálculo. El hombre moderno no sabe esperar. Pero aquí la espera es el filtro final. En el silencio del destilador fantasma, oyes tus propias prioridades evaporarse. Aprendes lo que el confort te robó, la reverencia por lo esencial. No hay magia, solo leyes universales funcionando sin pedirte permiso. Muchos se burlan del método porque produce poco. Quieren abundancia, quieren bidones. Pero la supervivencia no es abundancia. Es continuidad. Es medir el avance gota por gota sin romper la cordura. Y si eres sabio, no beberás todo lo que obtengas. Dejarás una reserva para el siguiente ciclo. Porque el agua enseña reciprocidad. Devuelve lo que le das, paciencia, precisión y respeto. Ese equilibrio entre necesidad y control define al superviviente, no su fuerza bruta. En condiciones extremas, puedes mejorar el sistema. Añade plantas verdes o trozos de vegetación húmeda dentro del hoyo para aumentar la humedad inicial. Inclina el plástico hacia el sol para aprovechar el ángulo térmico máximo. Si tienes carbón, colócalo alrededor del recipiente para absorber calor más rápido. Cada variante es pura física aplicada. No inventas nada, solo replicas lo que la naturaleza hace desde el principio de los tiempos. El universo no improvisa. Tú tampoco deberías. Cuando finalmente bebas esa agua, no sabrá a río ni a lluvia. Sabrá a victoria científica, a control mental sobre el pánico, a dominio de conceptos que antes ignorabas. La destilación solar no es solo el quinto método, es el cierre del círculo. La culminación del protocolo agua. Has pasado del fuego a la luz, de la arcilla al vapor, del instinto a la comprensión. Cada método fue una capa de conocimiento, y cada gota una lección. Ahora ya lo sabes, no sobrevives coleccionando técnicas. Sobrevives entendiendo la mecánica invisible de la vida. Y el agua, como tú, se transforma. Clase terminada.